Ella se involucró, incursionó con nosotros, y ella le decían la reportera del crimen, porque nuestro periódico era más rojo que el Extra cuando estuvo en su buenos momentos, la segunda de Meridiano, La Razón, que La Razón, ese tiempo también. Ella llegaba al lugar del hecho, con el piecito movía la cabeza del muerto, le tomaba la foto y salía en el periódico. Estamos hablando de hace 40 años. Claro, doctor, era tan rojo que la corbata y el pañuelo le ha quedado de recuerdo de la sangre que... Y el hombre. Así es, sí. Abogado William, la semana pasada hubo un acto muy importante en la cual obviamente de alguna forma se escribe unas líneas más en la historia de la ciudad de Milagro. La Asociación de Periodistas de Milagro pues obviamente recibió del empresario Milton Torres unos terrenos para levantar su propia casa, la casa del periodista, un pequeño complejo por el cual obviamente, porque ella decía, la señora presidenta, periodista y abogada y actual jueza de la República, decía que una de las personas que le había ayudado, orientado, el mentor, lo nombró al abogado William Reyes, que aquí empezó, aquí aprendió y aquí empezó a prácticamente hacer semilleros para ser líder. ¿Qué recuerdo dejó la doctora Yolanda Martínez? Bueno, quiero decirles que nuestra actividad periodística viene desde muy joven, de los 16, 17 años que trabajamos en radio. Fui presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Milagro a los 20 años y allí tuvimos la oportunidad, la suerte de estar en el consejo como concejal elegido con voto popular. Y le dimos un terreno a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Milagro, que yo la presidía, aquí al lado de la Asociación de Comerciantes en pleno Malecón. Después pasaron los años, no se tomó posesión, la ONP local terminó, teníamos el círculo de periodistas, yo siempre he sido parte, pero me gustaba dar oportunidad a otros que se pongan al frente. Y han estado diversos presidentes y en el transcurso del tiempo este terreno se perdió, porque no se lo construyó, no se lo ocupó. Y ahora hay esta donación magnífica de Milton Torres, lo cual me parece extraordinario que se haya dado, que pueda hacer su sede, aunque la veo un poco distante, podría ser como un complejo, como algo para divertirse. Doctor, pero ¿cómo era, abogado, pero cómo era la doctora en esas épocas? La abogada Yolanda Martínez fue candidata a reina de Milagro, todavía conserva su belleza, y como candidata a reina de Milagro nos representó en un evento. Le invitamos a participar con nuestra empresa. Nosotros vendíamos maquinaria agrícola, vehículos. Ella la pusimos a administrar ese negocio muy joven. Y luego incursionamos en el campo periodístico con ella. Fundamos el periódico. Teníamos programas de radio. Hacíamos actividades profesionales, eventos en el parque, eventos públicos. Hacíamos de animadores de eventos, muy jóvenes. Y luego me dio por estudiar, ya como periodista, estudiar para abogado. Ella también se contagió de la necesidad, porque ahora las dos profesiones para mí van de la mano. Claro. Tienen que ver con el servicio a la colectividad. Y entonces ella se involucró, incursionó con nosotros, y ella le decían la reportera del crimen, porque nuestro periódico era más rojo que el Extra cuando estuvo en su buenos momentos, la segunda de Meridiano, La Razón, que La Razón, ese tiempo también pegaba rojo, el nuestro era más rojo que nadie. Entonces la llamaban la reportera del crimen, ella llegaba al lugar del hecho, con el piecito movía la cabeza del muerto, le tomaba la foto y salía en el periódico. Ahí era un periodismo. Y ese era el impacto, la sensación del momento. Periodismo que hacíamos, lo dicen amarillista, lo dicen. Pero era la cruda verdad. Pero era la verdad, claro, lo que estaba aconteciendo. Después ya cambiaron las cosas, pero en esa época sí se hacía prensa. Estamos hablando de hace 40 años. Claro, doctor, era tan rojo que la corbata y el pañuelo le ha quedado de recuerdo de la sangre que... Y el hombre. Así es, sí. Entonces, allí se atacó. Luego la abogada Martínez, que presidenta ya algunos años de la Asociación de Periodistas de Milagro,
Ella se dedicó a la judicatura, se ha preparado mucho, ha viajado, tiene masterado, ha estado en España, en Argentina, en criminología. Ella se metió de lleno en el tema, como yo me metí de lleno también en lo mío, en mi actividad periodística y mi actividad empresarial con negocios que tenemos de diversa índole. Y política también, doctor. La política sí, hasta que estuvimos en una participación directa. Usted impulsó también para que Milagro se convierta en provincia, si no me equivoco. Lo aprobamos En un en el momento. primer debate y eso está ahí, está en el congelador. Del Congreso. Sí, porque si ustedes que tienen cultura general sin ser abogados, el periodista a veces sabe más que un abogado por el día a día que tiene con la noticia, comprenderán que si un proyecto de ley se aprueba en primer debate en el Congreso, ya comenzó a correr y tiene informes favorables, porque tuvimos informes favorables de las comisiones del Congreso, todo para que vaya al segundo debate. Ya. Pero cuando venía el segundo debate movieron sus influencias, Nicolás Lapenti, que era el prefecto, mucha gente se murió, Guayaquil no dejaba, Santa Elena después cuando se independizó, Santa Elena también fue un escándalo, parecía que se acababa el mundo, paraguayas. Entonces no hubo la respuesta adecuada acá de los milagreños, cambió el gobierno y nos lo tiraron. Ahí quedó congelado. Archivado. O sea, una papa que más. Pero ahí vinieron hábilmente y los señores que manejaban el Congreso en ese entonces pusieron una serie de condicionamientos, candados. Por ejemplo, que para ser provincia necesita 800.000 habitantes. Que para ser provincia necesitas 10 provincias, 5 provincias, 4 provincias. Ciudades. Que para ser pero eso ya no nos toca. Eso es cuando recién empieza. Las leyes no son retroactivas. Así es. El proyecto de Milagro se presentó, se aprobó por mayoría en el Congreso Nacional, se hizo informes favorables y cuando estaba para entrar al horno nos quemaron el pan. Pero eso está ahí calientito. Eso cualquier momento con una mayoría que interprete, porque lo único que puede interpretar la ley es el Congreso, debe darse el paso al segundo debate y aprobarse, porque Milagro necesita tener independencia administrativa, necesita ser capital de provincia, para ya no ser el patio trasero de Guayaquil. ¿Y qué otros cantones se pueden unir o dentro del plan que usted preparó, qué cantones están? Por el movimiento político algunos no estaban. Inicialmente estuvo Yaguachi, Naranjito, Marcelino Maridueña, Bucay, todo este granaje que ahora se lo puede hacer. Pero como es difícil, Porque ya vienen a estudiar incluso en la universidad acá, por supuesto. nosotros tenemos todo ahorita. Pero doctor, pero hay una nueva generación, hay que ver cómo responde esa nueva generación. Entonces hay una propuesta del presidente Correa que nos hizo Milagro de convertirle en capital regional. Capital regional de las 5 provincias. Ustedes, por cultura general, deben saberlo. Está Bolívar, está Santa Elena, los cantones rurales de Milagro que forman el distrito electoral, Isla Galápagos. Tenemos 5 provincias en este sistema regional que se lo planteó. Está en la Constitución, Milagro como capital regional. Entonces eso también puede impulsarse, sino que se necesita gente con iniciativa, con dedicación, gente que le apasione el tema y se meta a trabajar y a luchar por ese tema. Pero los señores que hemos tenido en la asamblea, lamentablemente a nadie le importó nada. Ok, para finalizar. Han hecho de plataforma para ir a la alcaldía después. Ok, abogado, para finalizar, en un momento dado, en una entrevista anterior que tuvimos con mi compañera aquí mismo en Telenorte, usted, obviamente, como usted dice, en la historia de Milagro, usted fue, pues, obviamente, alcalde encargado, pero usted en un momento dado nos dijo que había conocido al papá de Milton Torres, que él también fue concejal, fue viceconcejal, él también fue concejal en su momento, obviamente, pues, y de alguna forma, pues, han impulsado, ¿verdad?, el desarrollo estructural de Milagro, porque obviamente pues ha ido él formando ciudadelas donde las personas han ido ocupando espacio y viven allí, ¿no? Son parte obviamente ahora del desarrollo y del milagro digital, porque Brisas de Vilín aparece obviamente digitalmente. Usted me decía que usted había conocido a los papás y que eran personas trabajadoras,
Recuérdenos, por favor, esa parte que sería interesante agregar. El papá de Milton John, ¿cómo se llama el tal? Milton John mismo. Gerente. El papá de él, don Milton Torres, fue concejal, fue un hombre muy importante, dedicado al servicio de las instituciones, un hombre de bien, que hizo bastante por Milagro. Doctor, para finalizar, ¿qué mensaje tiene para ecuatorianos que guardan la esperanza de un cambio, de las cosas más complicadas que pasa el país? El tema energético, el tema de la seguridad y el desempleo. Por favor, su mensaje al país. Bueno, el deseo nuestro como ecuatorianos que las situaciones mejoren. Creemos que va a hacerse con un nuevo gobierno que se elegirá en el mes de febrero. Que no nos equivoquemos. Que no se diga que la panacea es la juventud, ni que tampoco la panacea y la solución son la experiencia. Debe haber una combinación para hacer un buen gobierno. De la experiencia con el ímpetu de la juventud. Porque el presidente, si no hubiera sido Noboa, otro con experiencia no se iba a meter a la Embajada de México a vulnerar el derecho territorial de los países, a mantener en sus sedes diplomáticas su autoridad, su autonomía. Eso no lo hubiera hecho un presidente de experiencia. No lo hubiera hecho estos anuncios que los ministros le dicen que es así y no es así. Aquí se necesita un presidente templado, un presidente bien parado, un presidente con experiencia, tipo León Febres Cordero, que cuando estuvo combatió la delincuencia, combatió el terrorismo, no lo dejó nacer, y que además impulsó el desarrollo económico del país, transformó Guayaquil, y como Guayaquil, si hubiera sido presidente después, Jaime Nebot, se hubiera transformado la patria. Necesitamos hombres de esa envergadura. Gracias. Ese es mi mensaje. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.